¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Eh, Derivado de la contingencia sanitaria que enfrentamos, pues en esta ocasión estamos intentando compensar la ausencia de clases en el salón de forma presencial a través de estos medios. Me he permitido prepararles un video tutorial acerca de las generalidades de la materia. Así que una vez dicho esto, pues permítame darles la bienvenida. Nuestra materia es Derecho Fiscal. Es una materia enfocada obviamente hacia el aspecto tributario que vamos a desarrollar de manera paulatina, de manera gradual. El día de hoy, pues bueno, nos toca hacer la introducción de la materia. Primordialmente hablarles en un inicio acerca de las rúbricas de la misma, que de hecho para el momento en que estén viendo este video ya las deben de tener en su poder. Se las habré hecho llegar por correo electrónico, pero pues si no, aquí están las rúbricas de manera general. Las recomendaciones son muy básicas: el horario de clase, el uso de los dispositivos móviles, el uniforme. Claro, se entiende que en este caso en las clases virtuales pues no hay necesidad de utilizarlo. En el caso de las tareas y los trabajos, también sobre las entregas, y en el caso de que falten, cuál sería el procedimiento, las recomendaciones sobre sus faltas, y la comunicación dentro del marco del respeto y de la educación. También establezco ahí los criterios de evaluación, que los pueden estar viendo en este momento en su pantalla, y pues obviamente la firma de cada uno de ustedes. No creo que haya problema, me imagino que es como lo han venido manejando en la mayoría de materias. Entonces, una vez hecho ese comentario, pues permítanme comenzar por las generalidades de nuestro tema. En este caso, hablaremos un poquito sobre el derecho fiscal en México, y vamos a hacer memoria un poco de la historia de esta rama en nuestro país. Quisiera remitirme un poco hacia el Imperio Azteca. Cuando hablamos de cuestiones fiscales, el Imperio Azteca tiene que ser un referente obligatorio, en virtud de que los aztecas se caracterizaron por ser un pueblo bélico, es decir, perfeccionaron la actividad de la guerra, y a través de esta perfección o esta capacidad bélica que tenían, logran dominar y someter a muchas otras pequeñas poblaciones. Ese sometimiento le daba a los aztecas un derecho sobre estas culturas, y a su vez a estos pobladores pues les creaba una obligación. ¿Cuál era la obligación? Pues obviamente establecer una ofrenda al emperador en turno, un tributo, ¿no? De ahí el término de tributo que hasta actualmente utilizamos para referirnos a situaciones en materia fiscal, ¿no? La relación tributaria. En el caso de los aztecas, tenían un grupo de verificadores, podemos llamarle auditores, que se encargaban de revisar el cumplimiento de estas obligaciones entre los habitantes de estos pequeños poblados. Ese grupo se denominaba calpixque. Eran visitadores ejecutores, digámoslo de esta forma, ¿no? Y obviamente en el caso de aquellos gobernados que no cumplieran en tiempo y forma con sus obligaciones respecto a los tributos al emperador, pues recibían una sanción, obviamente. Esta sanción pues era muy variada, ¿no? En ocasiones era un trabajo obligatorio, un trabajo forzado, y podía llegar incluso hasta castigos que tuvieran que ver ya con la vida de las personas, sacrificios, ejecuciones, etc. Eso pues, seguramente lo conocieron cuando vieron derecho penal, ¿verdad? Recordarán las sanciones que se establecían en esa época, pues eran
pues bastante sanguinarias, ¿verdad? Posteriormente, con la llegada de los españoles y el inicio de la colonia, que los españoles llegan a América oficialmente, por manejar una fecha, el 12 de octubre, ¿no?, de 1492, llegan y pues obviamente a lo largo del tiempo, eventualmente a través de diversas circunstancias, no solo la batalla como tal, logran el control sobre el Imperio Azteca, y pues obviamente hay una serie de cambios en el marco legal, digámoslo así, bajo el cual funcionaba la Nueva España. En ese marco legal, pues obviamente la cuestión tributaria también tuvo un impacto. Los españoles establecen un impuesto denominado en México el quinto real, que tenía que ver con una quinta parte de lo que la gente producía o generaba era enviada directamente a la corona española, aparte de las contribuciones que tenían que pagar en la Nueva España. Por lo tanto, era exageradamente pesada esa carga tributaria para los habitantes, sobre todo los habitantes en México. La época de la colonia hasta la independencia, que estamos hablando ya del siglo XIX, sobre los 1810, el inicio de la independencia, pues hay una fase de descontrol, obviamente. Si quisiéramos hablar de otro referente histórico importante, tendremos que remitirnos al Porfiriato. Claro, en el Porfiriato ya es post independencia, y durante el Porfiriato se establecen tesorerías, sobre todo en dos puntos estratégicos en el país: la Ciudad de México, por su importancia obviamente, y el puerto de Veracruz, que hay que recordar que era el principal acceso para el comercio con el mundo. Estas tesorerías y aduanas pues obviamente tenían como función recaudar contribuciones. El Porfiriato, cuando enfrenta toda la parte esta de la época ya de la Revolución Mexicana, pues obviamente implicó un desgaste importante para el gobierno. Mantener un ejército federal en batalla a lo largo y ancho de este país, pues obviamente resultaba sumamente oneroso. Habían situaciones muy complicadas desde el punto de vista social. Por lo tanto, la forma más práctica para el gobierno, como en muchas ocasiones se ha presentado, es incrementar la carga fiscal para poder recaudar y obtener mayor dinero y financiar las actividades del gobierno. Se llegó a un extremo pues ilógico, exagerado. Se establecieron contribuciones a los accesos a la vivienda, por ejemplo, que implicaban que cada puerta de acceso a una vivienda implicaba un impuesto especial a cobrar. Por lo tanto, las casas que tenían más puertas, que eran de mayor extensión, pues obviamente pagarían más. Esto en atención a la proporcionalidad. Por eso mucha gente optó por sellar las puertas de acceso de estas viviendas, y si nos damos cuenta, todavía en la actualidad observamos muchas construcciones que contienen el marco de la puerta pero con una pared. Puede ser una explicación a esto. Algunos otros optaron por la construcción de ventanas mucho más grandes y largas por donde podrían salir, y propiamente pues no era una puerta de acceso. Se establecieron impuestos a las mascotas, se establecieron impuestos a los caballos. Dependía si el caballo era flaco o era gordo, dependía el monto de la contribución a pagar. Entonces, pues obviamente también las sanciones, tanto en la época de la colonia como en esta época del Porfiriato, pues si bien estaban apegadas un poco más a disposiciones legales, no dejaban de ser cuestionables los métodos de sanción. Actualmente nuestro sistema tributario pues ha venido sufriendo una serie de cambios, sobre todo en la parte administrativa de operación. Desde hace poco más de 20 años
el Servicio de Administración Tributaria, o el SAT, que fue creado en 1997, si no mal recuerdo, ha venido haciendo una serie gradual de cambios en nuestra estructura fiscal y en la forma de fiscalizar también, ¿no? Se han ido adaptando a las nuevas tecnologías, y es un proceso que inició por ahí de 1999-2000 con los incipientes software fiscales que se crearon en aquel momento y que nos permitían, pues, tener herramientas tecnológicas diferentes a las que usábamos hasta aquel entonces, que era básicamente hojas impresas y máquina de escribir. Esto ha sido un proceso gradual, obviamente tiene que ver con disposiciones internacionales. Ustedes saben que México forma parte integrante de la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que hace recomendaciones a todos los países miembros en aras de mejorar, en este caso, la fiscalización y por ende una mejor captación del ingreso y mejor distribución del gasto público. Hoy nuestro sistema fiscal está, digamos, en un proceso de transición entre un marco propio y una visión, digámoslo así, un poco más americana o norteamericana o gringa, si lo queremos llamar así, ¿no? Esta visión implica una fiscalización más rápida, más eficiente a través de medios electrónicos, eliminar la fiscalización física, ¿no? Es decir, cuando el auditor va y se presenta e inicia un proceso que puede ser demasiado largo, que incluso puede traer como consecuencia la de que el contribuyente se defienda y que el fisco pueda perder en los tribunales créditos fiscales con los que podría obtener mayores ingresos. Estamos en ese proceso de transición, digamos que vamos como a la mitad de ese proceso. Faltan afinar algunas cosas, obviamente. El uso del efectivo en México todavía es muy extenso, y eso implica un menor control sobre esas operaciones, ¿verdad? De hecho, tocaremos en algún momento el tema de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, o también conocida como la Ley Antilavado, o PLD, ¿verdad? De prevención del lavado de dinero, que es un tema delicado, pero que es importante tocarlo en virtud de que es un delito bastante utilizado por el Estado últimamente, en algunos casos utilizado de forma política, de manera equivocada, pero muy efectivo en relación a todo el proceso legal que implican este tipo de operaciones y de sus posibles sanciones. Son delitos federales graves que implican pena corpórea, es decir, no hay fianza como tal ante determinados supuestos de delitos, ante determinadas acusaciones. Entonces, en su momento tocaremos ese tema. Entonces, una vez hecho este preámbulo en relación a lo que contiene nuestra materia, pues podemos ver en pantalla el material que ustedes ya tienen y que pues vamos a ir comentando. Yo espero que ya lo hayan leído, pero si no, pues en este momento podemos hacer una revisión. Cuando hablamos de fiscal, es inevitable hacer referencia al aspecto económico. Los datos que tienen en su pantalla son datos del año 2019, son datos económicos oficiales del gobierno federal. Lamentable o afortunadamente no presentamos cifras más actuales, porque las cifras actuales nos van a deprimir definitivamente. Aún así, en el año 2019 se supuso una tasa de desempleo muy baja, del 3.1%, que pues bueno, puede ser real o no tan real, ¿verdad? Dependiendo de cómo lo veamos. El dato obviamente se obtiene desde el gobierno federal, el cual utiliza los avisos de altas y bajas al Instituto Mexicano del Seguro Social y a los organismos de seguridad social